Esas fueron las tres cosas que más me sorprendieron de mi viaje a Japón. Hace 2 días llegué de Japón, estuve más de 25 días allí aprendiendo sobre toda su cultura y la verdad quiero decirles que hay cosas muy impresionantes que deberíamos aprender, pero al final te voy a decir algo que aprendí que tenemos todos nosotros, los latinos, los americanos, que los japoneses no tienen y que debemos de tomar en cuenta para seguir creciendo como cultura. Así que voy a empezar a contarlo. Este video va a ser muy diferente, va a ser un video muy fresco, va a ser un video muy tranquilo y les voy a contar mis aprendizajes. El día 4 de julio viajo a Japón y pues cuando llego empiezo a tener un choque cultural muy grande porque cuando tú llegas todo es muy diferente. Y cuando hablo diferente es en todo sentido. Primero, yo hablo muy duro. ¿Cómo hablo tan duro? Vengo afónico de hablar suave. Y ya, pues se supone que uno se vuelve afónico, la voz le empieza a fallar porque estás hablando muy duro, ¿no? Llegué afónico porque hablé muy suave. Porque resulta que en la calle, estábamos en Tokio, donde hay más de 15 millones de habitantes en una ciudad que es Tokio, y resulta que tú vas en la calle y hay muchas personas andando y tú no escuchas una sola bulla. Y no escuchas porque ellos, por respeto a la otra persona, no hablan duro. Entonces a ti te toca adaptarte y hablar suave. Y yo vengo afónico de poder hablar suave, porque me tocaba adaptarme a esa cultura. Eso fue algo que me sorprendió, que es una cultura que se basa en el respeto hacia la otra persona. Se enfocan mucho en que yo te respeto a ti. ¿Por qué? Porque creen en una ley que se llama, que es la ley de grandes números. Si yo te respeto a ti y todos actúan de la misma manera, yo voy a respetarte a ti, pero millones me van a respetar a mí. Entonces el que más se va a beneficiar soy yo. Segunda cosa que más me sorprendió. Hay millones de habitantes, principalmente en Tokio, que fue donde más pasé tiempo. Estuve en Tokio, Narita, Nagoya, Hakano, Kioto, creo que ya lo dije. Estuve en Kanazawa, Shinagawa y muchas partes más. Y resulta que lo que más me sorprendió es que siempre que salía a las calles, tú creías que había acabado de pasar una persona lavando la calle con escoba, con cepillo, con jabón, porque la calle estaba completamente limpia. Y yo decía, pues cuando apenas llegué me preguntaba, yo lo que decía como pensamiento yo que tengo, ¿será que hay miles de personas que siempre están limpiando la calle? Y lo que descubrí es que no, nadie limpia la calle. Más sorprendente aún, no hay botes de basura. Decía, entonces ¿por qué esta calle está tan limpia si no hay botes de basura y no hay nadie limpiando la calle? Y es porque en la cultura todos tienen que guardar su propia basura. Si tú tienes una basura, la tienes que guardar. Cuando llegues a tu casa la vas a botar. Entonces, si tú tomas un tarro de agua, pues te toca esperar hasta que llegues a tu casa para poder botarlo. Y todos guardan su basura y cada quien se hace cargo de lo que consume. Mucho más sorprendente aún, estaba en Kioto el 17 de julio en uno de los eventos más grandes que hay en Japón. Habían cientos de miles de personas. Viajaban todas las personas de Japón a este evento en Kioto. Resulta que el evento se acaba a las 4 p.m. de la tarde. Y en 2 horas ya no había una sola persona y no había una sola basura en la calle. Y yo me preguntaba y decía, ¿cómo es posible que en un evento de cientos de miles de personas en 2 horas ya no se vea a nadie y no haya una sola basura? Eso fue un gran aprendizaje para mí porque justo durante ese tiempo estaba la Copa América, que por aquí les estamos mostrando varias fotos, y veíamos cómo en Estados Unidos pues algunos latinos celebrando dejaban unas calles completamente sucias y no eran cientos de miles, eran un par de miles de personas. Pero como en Japón habían cientos de miles de personas y quizás millones en un evento y en 2 horas ya no había nadie y no había una sola basura. Entonces es un gran aprendizaje y quizás la persona dice, pues para eso está el de la limpieza, que la limpie. No, ahí no viene la cultura de limpieza. La cultura de limpieza viene es, yo voy a ser limpio y si todos actúan de la misma manera, todos vamos a ser limpios. La ley de grandes números. Una tercera cosa que me sorprendió es que mi socio ha ido a Japón desde 1985, desde que tenía 8 años. Y él me contaba una historia de que Japón en 1985 era muy futurista. Era el país más futurista del mundo. De hecho, era donde se creaba la mayor tecnología. Nintendo, él decía, yo tuve Nintendo cuando nadie en mi país lo tenía. Yo tenía DVD para reproducir películas cuando nadie tenía un DVD para reproducir películas. Porque precisamente como viajaba a Japón, lo traían desde Japón. Pero resulta que a partir del año 2000, Japón no sigue evolucionando en tecnología. O eso aparentemente creemos nosotros. Porque resulta que cuando empiezo a investigar más, me doy cuenta que el japonés sí es muy tecnológico. Pero tecnológico en funcionalidad, no tecnológico en estilo. Ojo acá la diferencia entre el pensamiento latinoamericano, son los de Estados Unidos, y también europeo incluso. Y el pensamiento más de un japonés. Nosotros vemos un video en TikTok
Y si es tendencia y está cool, lo compramos. No importa que sea malo, no importa que no sirva para nada, no importa que lo recibamos y no lo utilicemos, me estoy incluyendo. Porque yo soy así. Compramos y no lo utilizamos. El japonés, si no es funcional, no le sirve. Entonces resulta que se enfocó en hacer cosas tan buenas, que tienen cosas que tienen hace 15, 20 años, que todavía siguen funcionando a la perfección y dicen, no la cambio. Y me di cuenta que las grandes empresas tecnológicas primero lanzan productos en estos países para ver si el japonés lo adopta. Si el japonés lo adopta, significa que todo el mundo lo va a adoptar, porque significa que es tan bueno que ellos están dispuestos a cambiar lo que ya tienen por algo nuevo. No les importa el estilo en cuanto a qué tanto estilo tiene, qué tan bonito se ve, les importa la funcionalidad. Eso fue un gran aprendizaje para mí, porque yo decía, pero ¿por qué Japón no tiene edificios súper tecnológicos o carros súper tecnológicos? Y cuando me daba cuenta es que claramente sí los hay, porque hay mucha riqueza, pero no se enfocan en el estilo, sino en la funcionalidad de las cosas y en la durabilidad. Recordemos que es un país muy creado desde la calidad de las cosas. Si es japonés, es de muy alta calidad. Entonces eso fue algo que me sorprendió mucho, porque cuando empiezo a ver eso, me sorprendió, y eso lo junto con algo que me sorprendió aún más, que se llama la cultura del anime. Y de hecho ese fue el principal motivador de mi viaje a Japón. Me encanta el anime y en Japón nace el anime. Pero lo que más me sorprendió es un video que van a ver en este momento y ya se los explico. Miren este video. Este video me sorprendió mucho porque estamos viendo a japoneses que probablemente ya tienen 50, 55 años, pero están en una coreografía de unas chicas que están haciendo un concierto que era más como tipo anime. Si ustedes ven un concierto de anime, es lo mismo que este concierto que están viendo aquí. Entonces me sorprendió mucho cómo para ellos el cine, por así decirlo, no necesariamente es lo que es para nosotros, que es Brad Pitt o Angelina Jolie o todos los otros actrices y actores súper famosos y famosas, sino que para ellos es el anime, son sus referentes. Entonces me sorprendía ver cómo una persona de 45, 50, 55 años estaba haciendo una coreografía a la perfección con un grupo de personas de esa canción de anime que estaban cantando. Y entendí lo siguiente, y es que en Japón es donde nacen las tendencias, que adopta el mundo, Japón y China. A China no he ido, pero cuando investigué me di cuenta que es igual. Y es muy probable que nuestros países empiecen a funcionar de la misma manera, porque ya hoy en día el anime viene muy, muy potente hacia estos países. Entonces estar pensando en cuando el japonés empezó a consumir anime, cómo cambió su cultura. Porque si nosotros nos damos cuenta de eso, vamos a entender hacia dónde tenemos que mover nuestro negocio. Cuando empezaba a ver eso, ahora sí comprendí cómo se veía la publicidad en Japón. Porque acá les estoy colocando tomas de apoyo y son publicidades muy sobresaturadas. Son publicidades donde tú no buscas una supermodelo, sino que buscas una persona que se parezca al anime. Por el contrario, tú aquí buscas que la modelo sea una supermodelo muy bella y súper guapa, ¿no? Allá no importa que sea súper guapa, lo que importa es que se parezca a un anime. Entonces por eso ves la publicidad súper saturada y parece hasta de videojuego la publicidad. Entonces desde la letra, cómo la hacen, tan colorida, pero es porque así son los animes. Muy coloridos, tienen muchos efectos, la publicidad tiene muchos efectos. Entonces al principio no comprendía y yo decía, ¿será que no saben hacer publicidad? De verdad, yo desde mi ignorancia me pregunté cuando llegué, pero cuando empecé a comprenderlo dije, no es que no sepan hacer publicidad, es que entendieron que su cultura está tan acostumbrada al anime que si ve algo como nosotros lo vemos, pues no va a conectar, necesita algo más tipo anime. Entonces es muy común ver en centros comerciales publicidades pero con anime. Por ejemplo, si yo fuera a contratar un actor famoso, supongamos, voy a contratar a Cristiano Ronaldo para que me haga el anuncio de un reloj de lujo que voy a lanzar. Pero resulta que en Japón es muy probable que contraten o le paguen los derechos de imagen a uno de los animes, como puede ser One Piece, al personaje más que tenga más estilo, que se vista más de lujo, para que cargue ese reloj. Es mucho más probable eso a que contraten a Cristiano Ronaldo, porque va a conectar más la audiencia con el anime que con Cristiano Ronaldo. Era algo impresionante cuando lo estaba comprendiendo y dije, qué interesante cómo la publicidad va evolucionando y cómo en todos los aspectos es diferente. Y sí creo que en nuestros países va a funcionar muy similar. No con la generación de hoy, porque probablemente si tú tienes más de 30 años, nunca viste anime, eso no va a conectar contigo. Pero hoy pregúntale a tu hijo si ve anime, ¿qué prefiere él? ¿Conocer a su anime favorito en persona, Naruto, a Goku, o conocer a la influencer más famosa? Probablemente va a querer conocer al anime. Entonces cuando esta pequeña criatura crezca,
él va a sentirse identificado con el anime. Entonces, si hace anime, tú le colocas tu camiseta, le colocas tu reloj, le colocas tus zapatos, le vas a poder vender más fácil a ese personaje y pequeña criatura que va creciendo. Entonces, me pareció muy divertido poder comprender eso y entendí por qué estas personas de 45, 50 y 55 años hacían esas coreografías como si fueran niños de 18, 20 y 25 años. Entonces, me pareció muy divertido. Añado otra ñapa más porque se me van acordando cosas. Completamente cuidadosos con todo lo que es su persona, su cuerpo. Es imposible saber cuántos años tiene un japonés o una japonesa. Yo le decía a mi socio, esa persona probablemente tiene entre 18 a 60 años. Me tocaba colocar un rango entre 18 a 60 porque no lo sabía. Tú podías ver una persona que parecía una niña de 18 años, pero tenía 35 o 40 años. Porque su piel se veía purita, sin una sola arruga. De hecho, ahí me convencieron y me compré full productos de skincare. Pues ahí me convencieron, ¿no? Qué buena venta. Mostrarme como ejemplo lo que ellos hacen para yo comprar. Entonces me pareció muy interesante cómo le dan mucha importancia a cómo se ven. Y aparte, pues es el país donde hay más tiendas de lujo por metro cuadrado. Tú veías una tienda de Louis Vuitton aquí, pero a 3 cuadras había otra, a 5 cuadras otra, y no solo Louis Vuitton, es un ejemplo, pero habían cientos de marcas de lujo más que quizás no conocemos y que son de alto lujo y estaban súper pegadas. Siempre veías a una persona con una buena cartera, con unos buenos zapatos y con un buen reloj. Un país maravilloso para tener riqueza. Nuestros países son muy inseguros. Colombia es muy inseguro para tener riqueza. En Japón es maravilloso para tener riqueza. Una historia. A mi pareja se le quedó en la estación de Shinjuku, que es la estación más concurrida de Japón, donde transcurren entre 2 a 3 millones de personas por día. Se le quedó el celular en una estación donde transcurren entre 2 a 3 millones de personas por día. Cuando nos montamos en el tren nos dimos cuenta en las siguientes 2 estaciones y nos devolvimos desesperados. Y cuando llegamos estaba en el mismo lugar donde lo había dejado. Y le preguntamos a alguien por qué. Porque alguien por lo menos no lo llevó a donde la persona que cuida la estación. Porque nos dijeron, es que el japonés lo que ve, si no es de él, no le interesa mirarlo. Lo deja igual, ahí como están. Entonces es un país maravilloso para tener riqueza. Pero ahora bien, ¿qué veo yo que tenemos nosotros muy buenos los latinos? Que el japonés, al ser tan cuadriculado, es muy cuadriculado. Por ejemplo, yo iba a pedir una pasta y les pedí que si por favor me la daban sin queso y me dijeron, sorry, no se puede, sorry. No me le podían quitar el queso a la pasta. Y no entendían por qué yo se lo quería quitar, no me lo comprendían. Entonces son tan cuadriculados que salirse de la caja les cuesta mucho. Y eso es un gran beneficio que tenemos todos estos países donde vivimos. ¿Por qué? Porque vivimos en un país con tantos problemas que resolver problemas ya es algo del día a día para nosotros. Entonces es muy fácil salirnos de la caja. Y las grandes revoluciones vienen un poco de esa rebeldía de salirse de la caja para encontrar cosas diferentes que funcionan. Entonces el japonés, si tú le das una idea, te aseguro que la saca adelante. Pero crear esa idea desde cero quizás se le hace muy difícil porque es muy cuadriculado y salirse de la norma y de la regla es muy difícil. Y en ocasiones salirse de la norma y de la regla es importante para poder crear grandes revoluciones. Y eso me puso muy feliz del país en el que vivimos, que tenemos un gran potencial para conquistar todo el mundo, pero nos falta algo: respetar más, respetarnos a nosotros mismos. 2, trabajar mucho más en que hay alguien que siempre nos está viendo, que para mí es Dios, para ustedes no sé quién es, y tenemos que actuar como si alguien siempre nos está viendo, para hacer las cosas siempre bien, pensando en el bien común, porque el bien común es la ley de grandes números. Si yo te ayudo a ti y todos actuamos de la misma manera, yo ayude a uno que es a ti, pero a mí me van a ayudar millones. Donde entendamos eso, conquistamos todo el mundo. Y eso es un pequeño resumen de lo que viví en Japón. Tengo más historias para contar. Cuéntenme si este tipo de video les gusta y me lo dejan saber en los comentarios. Y voy a hacer otro video más a detalle contándoles cientos de historias que tengo de estos 25 días que estuve en Japón.